Me han pedido que exponga en algunos minutos el tema de la vida buena o el bien vivir en el sentido de nuestras culturas originarias, de aquellas que se han extendido por nuestro continente desde hace miles de años y que todavía sobreviven, siendo relativamente pocas si vemos el porcentaje, pero son millones de hermanos que viven en una cultura y en una vida distinta. ¿Qué significa esto de buen vivir? Creo que es la expresión en distintas lenguas maya, azteca, chibcha, quechua, aymara, de un proyecto de vida. Un proyecto de vida, o es decir, aquello que unifica la existencia humana y le permite dar un sentido a todo lo que acontece cotidianamente. Nuestros indígenas, vistos desde las ciudades, parecieran ser un mundo, yo diría, sencillo, simple y hasta aburrido, en el sentido que pareciera que no acontecen cosas. Pero la vida indígena cotidiana es sumamente ocupada en cumplir muchas exigencias míticas y por otra parte comunitarias, de tal manera que es una vida muy activa y es una vida que diariamente está cumpliendo con las reglas del universo, con las exigencias de la comunidad y hora por hora, porque todo tiene un sentido y un orden. Y todo esto tiene por fin un proyecto que se le llama el buen vivir, la vida buena, el ser capaz de reproducir la vida no solamente durante algunos años, sino durante siglos. Lo fuerte, lo importante, lo interesante de la vida de nuestros pueblos originarios es que la vida, claro, para poder mantenerla, para poder sobrevivir, destruye materia, la materia que uno come y consume, y energía. Y esta energía en realidad en los pueblos originarios es la energía del sol. El sol es el que da la fuerza, el sol es lo que está detrás de la vida, de ahí que para ellos es una entidad divina, es una entidad fundamental. Si el sol desaparece, como pensaba un mito maya, de que un día el sol desaparecía, y de hecho habían desaparecido en 4 etapas anteriores del universo, todo se oscurecía y moríamos. Y entonces la muerte exigía ver cómo volver a la vida, y se dice que en el 5.º sol, cuando estaba todo en la oscuridad de la muerte, los dioses se reunieron para ver cómo volver a generar un sol. Y el pequeño dios colibrí, el pajarito tan pequeño, fue el que se inmoló ante las llamas del fuego sagrado y desapareció su plumaje en chisporroteos de un pequeño pájaro, pero apareció en el horizonte el nuevo sol, el 5.º sol. Y ese 5.º sol daba la vida al universo y daba la vida a la comunidad. Era una vida orgánica, pensada justamente en la sobrevivencia. Si comparamos este tipo de vida a la vida moderna, a la vida urbana, a la vida del ser humano, que más y más se va a convertir en un Homo urbanus, porque dentro de pocos años el 90% de la humanidad
va a vivir en ciudades de más de 3.000 habitantes. Es decir, hemos terminado el Neolítico. Hace unos 10.000 años el 1% y menos vivía en ciudades y todos vivían en el campo, eran agricultores o pastores y muy pocos eran urbanos porque recién surgieron con la revolución neolítica la revolución urbana. Pero justamente pareciera que estamos terminando esa etapa porque de un mínimo número de la humanidad que estaba en ciudades, ahora de pronto el 90% va a vivir dentro de las ciudades. Quiere decir que hemos pasado de un homo agrícola a un homo urbano. Y eso en modo urbano es otro modo de vida completamente distinto a lo que era en el mundo originario de la reproducción de la vida. Dentro de pocos años, entonces, nos transformaremos en un Homo urbanus, un ser humano que vive en la ciudad, que no tiene ningún contacto con la naturaleza, que no tiene contacto ni con jardines ni con vegetales, porque todo está en medio del cemento y en medio de la construcción. Un tipo de vida muy particular es del hombre moderno. Y eso es lo que tenemos que ahora pensar y oponer, o por lo menos pensar en comparación. La vida originaria en nuestros pueblos, que era una vida milenaria que había logrado reproducirse y que podría todavía ejercitarse, cumplirse durante miles de años, y la vida moderna que empezó allá en el 1492, cuando España y Portugal pudieron evadirse del sitio que le habían planteado los pueblos árabes y habían arrinconado durante 8 siglos a España y a Portugal y a toda Europa, que es lo que nosotros llamamos la Edad Media. Ese hombre medieval, gracias a la salida del Atlántico, el descubrimiento del Atlántico y de paso las costas occidentales del Atlántico, América, va a comenzar la edad que llamamos la Edad Moderna. Y la Edad Moderna, de una Europa que era completamente periférica del mundo islámico musulmán, va a ir lentamente construyendo una nueva centralidad, porque ahora Europa va a ser el centro civilizatorio de la modernidad. Ese mundo moderno va a tener también un proyecto de vida. No va a ser como el buen vivir de los pueblos originarios, sino va a ser otro tipo de proyecto humano. Y esto está formulado en grandes pensadores que lograron explicitar lo que empezaba a vivirse, como Bacon, como Descartes, como Newton. Fue una vida de individuos que empezaron a perder contacto con la comunidad. La comunidad quedó más relegada y también quedó relegada la naturaleza. La naturaleza fue considerada una cosa que enfrenta al sujeto, sujeto-objeto, y no ya esa naturaleza en la cual yo soy parte de ella y no puede ser objeto, sino que es parte de la subjetividad misma de las culturas originarias. La naturaleza para las culturas originarias es viviente, es interpelante. Las plantas, los animales y el ser humano se reconocen como de un mismo mundo y hay que pensar que eso es efectivamente real. El ser humano es un fruto de la evolución de esa naturaleza del cual somos frutos. Y entonces ahora tenemos conciencia del ser viviente, tenemos autoconciencia de la responsabilidad y la libertad
que nos permite ver a la naturaleza como objeto, pero perdemos conciencia que somos el fruto evolutivo de esa propia naturaleza. Somos naturaleza. Entonces la naturaleza no es un objeto, sino que es el todo dentro del cual vivimos y somos parte. Esta concepción de la Pachamama de los pueblos pues quechuas y aymara, de que la naturaleza es madre, no es una metáfora, es algo más que una metáfora. Realmente es nuestra madre, porque nos ha producido y nosotros somos efecto de esa naturaleza. Si la naturaleza sufre, los efectos negativos lo vamos a sufrir de inmediato. Y entonces el hombre moderno, pensemos por ejemplo en la expresión de un Descartes, que por ser filósofo y filósofo europeo de la parte que lentamente se va cada vez siendo más importante, que es el norte de Europa, por ejemplo Ámsterdam, donde vivía Descartes, decía: yo soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo. O es decir, el ser humano era como algo espiritual, un yo, que miraba hasta su cuerpo, pero sobre todo a la naturaleza como un ser mecánico, como una realidad cuántica, objetiva, cósmica, y no ser el sí mismo. Esta es la experiencia justamente del comienzo de la modernidad, ya en el siglo XVI y XVII, y entonces tenemos que remitirnos a ese origen para empezar a entender otro tipo de vida del buen vivir de nuestros indígenas, que ha recorrido un camino de 500 años y que hoy están en su culminación, pero también yo diría está en su agonía. Agonía en el sentido de un amuno, de lucha, pero una lucha final, donde el ser humano de pronto se enfrenta a la naturaleza destruyéndola, y al destruirla destruye la vida, y al destruir la vida se destruye a sí mismo. Y la modernidad entonces comienza en este momento a afrontar una situación muy grave porque desde esa visión individualista, cuantificada, mecánica, subjetiva ante la objetividad de la naturaleza, la modernidad empieza a descubrir el mundo, y por eso un Newton es la culminación de esta visión matemática, física de la realidad. Descubre la organización del sistema solar Galileo, y luego empieza a pensarse en el universo, en cómo el Sol, siendo el centro, no pierde esos planetas que dan vuelta en torno de ellos gracias a una cierta gravitación, y luego se van descubriendo las dimensiones siderales de las galaxias, de los millones de galaxias, y entonces el ser humano queda absorto ante una naturaleza que sin embargo es pensada de una manera objetiva, matemática, física, extraña, a la que hay que dominar. Y de ahí viene la explotación de la naturaleza. La tierra misma es considerada una cosa, no mi madre, sino aquello que yo puedo explotar. Y en cambio para el indígena, esa madre, ¿cómo la voy a explotar si es mi madre? Como decía un indígena, ¿cómo voy a vender mi madre o comprarla si es mi madre? En cambio nosotros compramos y vendemos terrenos sin ningún problema, porque hemos objetivado, cosificado a la realidad. Este es el punto en que el proyecto de una vida buena, un buen vivir originario del indígena, se nos presenta como una experiencia y una visión totalmente distinta de la realidad. Y no tanto por la importancia que tenga el número de indígenas,
no tanto por el hecho de que no tengan tecnologías y son como civilizaciones subdesarrolladas. Eso es un hecho. Un indígena no puede producir un avión, siguen caminando a pie o sobre una mula lentamente, o un asno, como se hacía hace miles de años. Sin embargo, lo que hay que considerar es la totalidad de la vida y la comprensión de estos fenómenos, que es lo que impiden que el indígena se desgaje de la naturaleza, comience a cosificarla y a destruir las condiciones de la reproducción mismo de la vida. Este es el tema. Es una civilización, la de los pueblos originarios y del buen vivir, en el que es posible la vida de la naturaleza junto a la vida del ser humano como sobrevivencia. La modernidad descubrió grandes inventos, la ciencia, la tecnología, se avanzó gigantescamente en el conocimiento científico, pero no se observaban los efectos negativos. Y sobre todo, un efecto negativo que pasó completamente desapercibido, porque parecería que la extensión es infinita y la existencia de materia es infinita y la energía es infinita. Y entonces podíamos derrochar, destruir, producir basura, y esto no era un problema porque no había medida, era sin medida. Lo que pasa es que de pronto estamos descubriendo que el planeta Tierra es un planeta preciso, tiene límites, y en el fondo, ante el aumento gigantesco de población y al mismo tiempo el modo como la tecnología comienza a ejercer un efecto negativo directo sobre el pequeño planeta, descubrimos los límites. Y nos damos cuenta de que la atmósfera es limitada, de que la capacidad que tiene la Tierra de absorción del calor o de la energía es limitada, de que los mares tienen capacidad limitada de absorción de residuos de los procesos civilizatorios. Y entonces todo esto, ¿qué empieza a significar? Empieza a significar que toda la civilización se había construido sobre el número, sobre la cantidad, tomando la física como la ciencia madre. Si ahora cambiamos y tomamos la biología como la ciencia de las ciencias, la ciencia de la vida, entramos a un campo completamente distinto a la física. Vemos que la Tierra es un sistema ya él mismo producido por la vida. Hace 3.500 millones de años surge la vida todavía no celular, la cual va creando las condiciones en la Tierra para que la vida sea posible, o la vida mayor. Crea una atmósfera que va protegiéndose de los rayos infrarrojos que nos viene desde otros espacios siderales. Va cambiando la corteza misma terrestre, va reorganizando la oxigenación de los océanos, o es decir, la vida misma va permitiendo el surgimiento de vida superior, que va a ser celular, unicelular. Van a surgir luego las plantas, van a surgir después los animales, va a surgir hace muy poco tiempo, 70 millones de años, los primeros primates de
el momento en que los dinosaurios desaparecieron por una hecatombe que todavía se está descubriendo su origen y su efecto, pero lo cierto es que un pequeño animal nocturno que comía insectos va a ir creciendo, van a ser los primates y del cual sale el ser humano. O es decir, la vida misma fue produciendo la posibilidad de la existencia de la vida y de la vida humana. Pero esto es un fenómeno no puramente cuantitativo, es un fenómeno orgánico. Significa, es un fenómeno cualitativo. Newton y Einstein están hablando de la composición físico-matemática del universo, pero la vida tiene una complejidad infinitamente mayor a todas las galaxias, que son macromoléculas y no más. Las grandes organizaciones del universo pues no superan la complejidad de una molécula. Una célula es millones de veces más compleja que una galaxia, en el sentido de la complejidad interna. Tiene hasta 360.000 funciones distintas. Una pequeña célula de un unicelular como una ameba. O es decir, que una célula es más compleja orgánicamente que el universo entero físico. Eso exige otro tratamiento, y justamente eso es lo que la biología abre como posibilidad. La biología dice, somos seres vivos, pero hay condiciones de posibilidad para la existencia de la vida, y esas condiciones han sido creadas con 3.500 millones de años que han hecho posible la vida. Pero si nosotros empezamos a bombardear uno por uno esas condiciones necesarias para la vida son destruidas. Y entonces la vida entra en un ciclo agónico porque ya no puede resistir al ataque. Y la autopoiesis de la propia vida no puede realizarse, y entonces empieza un proceso de muerte, de necrofilia, y eso es lo que está aconteciendo en la Tierra. La sociedad moderna cuantificada, la tecnología lanzando millones de toneladas de residuos a la atmósfera, a los océanos, a la Tierra, empieza a destruir la posibilidad de la reproducción de la propia vida. Y entonces, por ejemplo, pareciera un factor secundario, aumenta la temperatura de la Tierra. Pareciera que eso va a derretir algunos hielos y entonces va a subir el nivel del agua y algunas islas desaparecerán. Eso es el aspecto secundario. El aspecto primario es que el aumento de la temperatura pone en cuestión la vida como tal. Va a morir los seres más necesarios para la nutrición, por ejemplo, de los peces, en el plancton, en todos los océanos, y esto va a impedir entonces la reproducción de los peces, y de ahí esto va a impedir muchas otras cosas. Las plantas no van a poder resistir los veranos mucho más poderosos y los inviernos más fríos. Habrán roto un equilibrio que se había producido con miles de millones de años, y eso es un fruto de la modernidad, del modo de vida urbano moderno. Y entonces las culturas originarias, con su buen vivir, de pronto aparecen no como un ejemplo folclórico de vida, de acercarse a la naturaleza, sino son para nosotros ahora los únicos experiencias existentes de un modo de vida que no pone en cuestión las condiciones
el padrón, como se llama, de la reproducción de la misma vida sobre la Tierra. Estamos entonces ante una situación de vida o muerte. ¿Y qué es lo que produce esta muerte de la Tierra? Y bueno, lo produce una modernidad, pero en especial lo produce el sistema moderno de la modernidad, el sistema económico de la modernidad. La economía es lo que más directamente afecta a la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el proceso de producción de las mercancías que se producen para el mercado, hay que tener tecnología. Y a la mejor tecnología le es dada el producir la mercancía con el menor valor. Y al tener menor valor, tiene menos precio. Entonces, si hay dos mercancías, una cuesta 10 y otra cuesta 8, teniendo el mismo valor de uso, yo compro la más barata y la más cara se funde. La empresa que produce el bien más caro ya no puede vender, y al no poder vender hay una involución y esa empresa desaparece. ¿Qué es lo que hace que una mercancía sea más barata? El haber sido hecha con mejor tecnología. Esa tecnología se empezó a desarrollar de una manera inesperada en la revolución industrial del siglo XVIII. Y es ahí donde empieza el problema ecológico fundamental, donde hay una explosión de invención tecnológica que le permite a las empresas empezar a producir con menor valor miles de productos en la competencia en el mercado. El problema está en que esa tecnología antiecológica, porque da la polución en la atmósfera, porque los residuos son no reciclables, porque comienzan a modificar la existencia de la corteza terrestre, porque producen plásticos a todos los niveles, pero ahora se descubre que estos llegan a los océanos, y los océanos ahora tienen una polución de plásticos enorme, en fracciones 1000 veces más pequeñas que 1 milímetro de plástico, que van matando la vida en los océanos hasta los 4000 metros de profundidad. Y entonces esta especie de contaminación de los océanos va a hacer cambiar toda la estructura de la vida de la Tierra. Esto ya es un fruto de la revolución industrial y de la vida moderna. Eso nadie lo había previsto. La ciencia descubría cosas, entraba a la naturaleza, la modificaba y no veía las consecuencias, los efectos negativos. Se volvió irracional, porque era muy racional en la invención de nuevas tecnologías e inventos, pero no veía sus efectos negativos. Es en los efectos negativos en los que la modernidad y el hombre moderno empieza a destruir las posibilidades de la vida. Y entonces se nos vuelve la vida originaria de nuestros pueblos ejemplar. La vida buena de un indígena es simple, tiene un contacto natural, tiene tecnologías, pero que se adaptan a la realidad. Si un terreno no da cosecha, se espera a que nuevamente el nitrógeno lo recupere y se vuelve después a cultivar. No se le mete fertilizantes en gran cantidad que rompen todo el ciclo natural de la producción agrícola. Entonces vemos cómo la vida buena de nuestros pueblos originarios, que es más simple,
que tiene un consumo justamente más limitado, porque la sociedad moderna no solamente consume, sino consume al infinito. Y este infinito hace que se destruya la naturaleza. Y se destruye en función del capital. El capital, por una parte, tiene que producir más barato y por eso necesita mayor tecnología, pero a corto plazo, porque no puede resistir la competencia por mucho tiempo. Años. No puede un capital esperarse 10 años para mejorar la tecnología, porque en esos 10 años ya se fundió, lo fundieron los otros capitales. Tiene que a corto plazo mejorar la tecnología. Si esa tecnología es antiecológica, lo siento por la ecología, pero tengo que usarla. Tengo que quemar petróleo. Y el petróleo es más valioso que el diamante, que el oro. Es la materia más elaborada que existe en la Tierra y la estamos quemando. Quemando en el sentido más bruto de la palabra, quemando. Podríamos usar otros medios para producir la energía, pero hemos ido al más simple, al más rápido y al que el capital exige quemar. Y entonces el tema es el capital. El capital es el criterio que dice, es rentable un capital si aumenta su tasa de ganancia. Si no aumenta su tasa de ganancia anual, es irracional estar invirtiendo porque no gano nada. Y entonces, si no gano nada, pues el capital se consume. Pero el capital que se consume, pues destruye al sujeto que lo poseía como propiedad privada. La lógica del capital lleva a que siempre hay que aumentar la producción. Y hay que aumentar la producción con tecnología antiecológica. Y entonces una cosa, o aumento la tasa de ganancia, o hago posible la vida. Son dos opciones. Esa es la opción de fondo de la vida buena, la buena vida del indígena. El indígena tiene una civilización que no opta por la muerte y la vida, opta por la vida directamente, porque utiliza las tecnologías más aptas para destruir al mínimo la naturaleza, que permiten entonces poder vivir miles de años en ese ritmo creciente, donde sin embargo el espíritu puede crecer la vida intelectual, pero la vida determinada por la energía y la materia, que es parte de nuestra corporalidad, queda dominada y situada a un nivel del mínimo consumo, y entonces la vida se hace posible. Este es el tema de fondo que está jugando en este momento. O cambiamos el proyecto de vida moderna, y esto supone sacrificios tremendos de la humanidad. Es que lo que acontece es que habrá que pensar en otra civilización, pero una civilización completamente distinta. No solamente va a ser no capitalista y socialista, es que el socialismo también era un proyecto moderno y también tenía el mismo objetivo cuántico, y también el socialismo despreció la naturaleza. El gran lago Baikal, un gran mar en la Siberia, es lo más contaminado que hay del agua en la Tierra, y era un lugar de la Unión Soviética, porque tampoco el socialismo tuvo la idea de volver a una vida más simple y distinta como nuestros pueblos originales. En el fondo era un proyecto que se situaba en la modernidad contra el capitalismo siendo moderna. De ahí entonces que habrá que pensar cómo superar también el socialismo real y pensar en un comunitarismo ecológico futuro que supone
nuevo modo de comer, nuevo modo de vestir, nuevo modo de organizar la vida, nuevo modo de ver todo donde estamos viviendo. Si entendemos que la modernidad empieza a llegar a un límite, porque hemos visto cómo se desgajan enormes glaciales en el Polo Sur, en la Antártida, grandes como pequeños países, o es decir, miles de kilómetros cuadrados, un glacial que se derrite en el océano. Eso es el fin de la modernidad, pero es el fin de la humanidad si no cambia el proyecto, si no tiene otro proyecto de vida buena, como lo tienen los indígenas. Entonces el indígena se transforma en un ejemplo humano, no destructor de la naturaleza, y restableciendo una relación, no solamente de pasar al fin de semana y volver a la naturaleza. Hay que cambiar todo el modo de vida, y entonces habrá que tener idea de que qué pasa con la modernidad. Mi idea es que la modernidad no estamos solamente en un momento de la posmodernidad, que era una especie de crítica dulce, superficial, a nivel racional de la existencia humana, sino que la posmodernidad en realidad fue un último momento todavía en la modernidad. Lo que viene, si es que viene, porque la humanidad puede desaparecer antes por la lógica que estamos llevando en nuestro proceso civilizatorio, lo que viene después de la modernidad es otra edad del mundo, con otro modo de vida, otra economía, otra política más comunitaria y participativa, con una relación de razas igualitarias, donde el varón y la mujer habrán cobrado también la misma jerarquía y dignidad, donde será comprendida el consumo de una manera más, que yo diría, racional. Comemos mucho y comemos mal. Habría que comer bien, pero además habría que comer alimentos que den salud, pero para eso la agricultura tiene que ser sacada y desgajada del ciclo del capital que se produce para sacar ganancia. No, se produce en la agricultura alimentos para el cuerpo humano y debe estar sacado de la lógica del capital. Entonces supone eso un cambio radical a todos los niveles. El ser humano tendría mucho más tiempo para pensar, para imaginar, para la poesía, para el arte, y tendría menos tiempo para el trabajo, porque el trabajo con pocas horas, una sociedad robotizada podría perfectamente vivir. Entonces todo esto va a suponer otra edad del mundo. Yo le llamo la transmodernidad. La transmodernidad debe ser pensada como una etapa de la historia que realmente sea concebido el ser humano más allá de la visión de la modernidad. Y esto significaría entonces el pensar otro proyecto de vida. Sería una vida buena también en la ciudad, en una ciudad que deberá también reformular su modo de vida, y habrá que usar la imaginación creadora para poder ir pensando esa novedad. La vida buena de nuestros indígenas nos indica otro proyecto de vida mucho más humano, mucho más equilibrado, mucho más austero, sí, pero no menos feliz. La felicidad no se mide por la cantidad ni por el desarrollo,
sino por la intensidad que la subjetividad vive comunitariamente la fiesta. Y la fiesta no necesita tantos bienes a destruirse. Cuando pensamos en la fiesta, pensamos la comunidad reunida comiendo, un festín. Y bueno, un festín puede ser sencillo, pero realmente que permita la existencia humana por muchos siglos. Como vamos, no habrá mucha vida futura porque se va a limitar el tiempo. Nuestros indígenas nos dan entonces un ejemplo, debo decir, inimitable en tanto tal, pero imitable en cuanto a los criterios de esa vida que pueden ser realizados en otros horizontes y en otros grados del proceso humano. Y entonces la vida buena del indígena puede venirnos a indicar algo muy profundo y diferente de lo que estamos viviendo. Pucha, esta gente además me